Ya, la Nazaret entonces está presente. Tengo a la Anaís Leiva presente, a la Valentina Boca, a la Maite Quesada, Nazaret Mavo, Ángel Jara está presente. Sí, presente. Bien, muy bien. Eliana García está presente. Presente. Ahí que está llena de primavera la Eliana. Eso es bueno. Por fin llegó la primavera, dice una canción por ahí. Antonia Vera está presente. Presente. Bien, muy bien. Y llegó el Martín Morales recién. Martín Morales. Olivares, perdón. Olivares, ¿está presente? Sí. Bien. Tiene que buscar su cuaderno con el lápiz. Ya. Entonces, ya, necesito que la Valentina me ayude y a leer esto. Pero antes yo voy a preguntar lo siguiente. Dice ahí los luthiers. Y Eliana, ¿usted sabe quiénes son los luthiers? ¿No se acuerda quién eran los luthiers? Ya, Anaí se acuerda que era un luthier, Profe, ¿sí? ¿cómo es que se pronunciaba? Se pronuncia Los que luthier. fabrican los violines. Por ahí va, sí. Por ahí va. Se Yo pronuncia. no, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa que no te alcancé a escuchar? ¿Qué? Tienes que que dar yo el no, audio. que yo no me acuerdo no me acuerdo en qué clase vimos eso, pero lo que me acuerdo ¿Ya? que fue la clase así normal presenciales, que fue que cuando vimos que hacían unas casas y se colgaban de unos palos, algo así. Perfecto. Tiene que ver con construcción, ¿ya? Tiene que ver con construcción. Vamos donde está la... Me pidió la Nazaret, me pidió la palabra. Acá está. Nazaret, ¿qué era un luthier? ¿Se acuerda usted lo que era un luthier? Los que construyen violines y casas y Sí, carras. construye violines, guitarras, no casa, ¿ya? Porque eso sería maestro de la construcción, ¿ya? Pero tiene que ver con construir. Excelente, está muy bien. Chiquillos, los luthier son artesanos que construyen o fabrican instrumentos musicales. ¿Ya? Repito, el luthier es un artesano que fabrica o construye instrumentos musicales. ¿Cuál instrumento musical? Cualquiera. ¿Ya? Claro que nos vamos a encontrar, Maite, con que hay luthiers que son especialistas en construir guitarras, hay otros que son especialistas en construir violines, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, Valentina, necesito que me ayude con la lectura. ¿Puede leer ahí lo que dice durante los siglos XVII y XVIII? Antes de empezar a leer, Valentina, ¿cuál es el siglo XVII y cuál es el siglo XVIII? ¿Te acuerdas de eso? No. El siglo, chiquillos, dura 100 años, ¿ya? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, hay una forma bien fácil de entenderlo. Tienen que pensar en 100 años antes del número. Por ejemplo, si yo te digo el año 1, ¿ya? Tú tienes que pensar que del 0 al 1, ¿ya? Perdón, el año 1 es el siglo 1, ¿ya? Del año 0 al siglo 1 hay 100 años, ¿ya? Voy a dar otro ejemplo, Valentina, mira, si yo te digo, estoy en el siglo II, después lo arreglo acá, miren, pero si dijera, por ejemplo, ahí donde, lean lo que voy a escribir, dice ahí, ¿qué pasó con el cursor? Ahí, yo dijera, Valentina, estamos en el siglo número 2, ¿ya? Ahí puse 2, ¿cierto? Con palito romano, ¿ya? Tengo que pensar en el siglo 1, y del siglo 1 al siglo 2 existen 100 años, ¿ya? Porque yo dije que un siglo dura 100 años, ¿cierto? Del siglo 1 al siglo 2, chiquillos, hay 100 años, ¿ya? Ahora,
si digo del siglo 9 al siglo 10, Valentina, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? ¿Del siglo 9 al 10? Del siglo 9 al 10. ¿2? No, 100. Los siglos tienen 100 años, ¿ya? Por eso se escriben con números romanos, miren, para que podamos entender distinto. No tienen que contarlo como los números 1, 2, 3, 4. Ya tienen que ir contándolo de a 100 años. Por ejemplo, del año 900 al año 1000, ¿cuántos años hay, Eliana? Del año 900 al 1000. Del año 900 al 1000, ¿cuántos años hay? 100. 100, pero yo te podría haber dicho del siglo 9 al siglo 10, ¿ya? Ah, para que lo entendieran mejor. Maite Quesada, del año 2000 al año 2100, ¿cuántos años hay? 100. 100, del año 2000 al 2100 hay 100 años. Ya, ahora Maite Quesada, que se me fue que le voy a preguntar otra cosa. Ahora voy a hablar en siglos, Maite. ¿Ya? Entonces, Maite, si yo te digo del siglo 3 al siglo 4, ¿cuántos años hay? El siglo 3 al siglo 4. ¿Cuántos años tiene un siglo? 100. 100, pues entonces, ¿cuántos años hay del siglo 3 al 4? 100. 100, ¿ya? Lo que tienen que pensar es que de un siglo dura 100 años, ¿ya? Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza primero. El siglo, me dijo el profesor, que duraba 100 años. Y ellos, fíjate cómo lo escriben con estos numeritos romanos. Maite, ¿conocías tú los números romanos? A veces no los pasaban, pero hasta el 10. Hasta el 10, ya. Entonces, miren, voy a escribir un número romano, Maite. ¿Qué número romano es ese que acabo de escribir ahí? 2. ¿Sabe qué significa? 2. No, porque mira, voy a escribir el 2 abajo. Así se escribe el 2. Se escriben dos palitos. Ah, yo pensé que se sabían los números romanos. Pues. ¿Ya? Maite, ese es el 2. Ese que escribí recién. ¿Ya? Mira, voy a escribir el 1. Ese es el 1. ¿Ya? Porque hay un puro palito, ¿cierto? Sí. Ese es el 2, porque hay dos palitos. Ese es el 3. Y aquí es cuando cambia, miren. En el 4, fíjense. Ese es el 4. ¿Ya? Pero alguien se preguntará, oye, pero si teníamos recién 3 palitos así, ¿por qué el 4 va a ser un palito con una B? Porque en los números romanos es un 5. Y cuando le ponen un palito adelante del 5, están restándole 1 al 5 y sería 4. ¿Ya? Hay que aprender a mirarlo. Ese es el 4, por lo tanto, mi querida Maite, como dijo alguien recién, ese es el 5. ¿Ya? Entonces voy a escribir, miren, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 romano. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, o lo quiero entender así, Valentina. Voy a decir que este es el siglo 1. ¿Ya? Y del siglo 1 al siglo 2 hay 100 años. ¿Ya? Del siglo 1 al siglo 2 hay 100 años. Entonces, lo que yo les decía a ustedes es que tenían que pensar en 100 años para sacar un siglo. Miren, si el año es el 1500, ¿ya? Ahí ese es el año 1500, Maite. Y yo quiero saber cuántos años hay del 1400 al 1500. ¿Cuántos años hay, Maite? Del 1400 al 1500. 100. 100 años. Ahora, miren lo que voy a hacer, porque se los van a tener que aprender.
el año 1500, ¿ya? Es un siglo, ¿ya? Pero vamos a tener que repasarlo en otra clase porque yo pensé que se sabían los siglos, ¿ya? El año 1500 sería el siglo XV, ¿cierto? Y así se escribe el 15 en número romano. Porque, mi querida Maite, el número 10 se escribe así en los números romanos, mira. Este es el 10, la X, ¿ya? Ah, y si al 10 tú le sumas 5, mira, sería 15. Sí, 15. Sería 15, ¿ya? No, Entonces, vamos a tener que aprendernos en otra oportunidad los números romanos. Ya pensé que eso lo sabían bien, ¿ya? Por eso les estaba preguntando. Entonces, yo te digo lo siguiente, Valentina. El siglo XVII es el año 1700, ¿ya? Y el siglo XVIII, que está acá, es el año 1800. ¿Ya? ¿Se entiende? Van a tener que aprendérselos de memoria, porque a lo mejor alguien está mirando esta X con esta B y estos dos palitos y está confundido. ¿Ya? Eso es normal, porque si conocen hasta el número 5 romano, lo más probable es que no sepan, como decía la Maite recién, que ella no sabía cuál era el número 10. Yo tampoco sabía si es que solo sé contar hasta el 5 romano, ojo, ¿ya? Entonces, le quiero decir lo siguiente, aquí a simple vista, esto es el 17 romano, y el 17 es el año 1700, ¿ya? Por lo tanto, ahí dice durante los siglos 17 y 18, y yo entiendo de inmediato que es el año 1700 al 1800, ¿ya? Ahora, lo que voy a tener que practicar en otra oportunidad, chiquillos, en matemática, lo van a tener que ver. ¿Quién le hace matemática, Valentina? El profe Juan. Ya, con el profe Juan le van a tener que decir, tío Juan, ¿me puede enseñar los números romanos? Porque el tío Rodrigo me dijo que ese era el 1, que yo me lo sabía. Ese era el 2, el 3, el 4, el 5. Miren, voy a escribir hasta el 10. Ese es el 6, ese es el 7, ese es el 8, ese es el 9 y ese es el 10. Y ahora los separo para que lo entendamos bien. ¿Ya? Entonces, miren lo que ocurre acá. Hay algo bien interesante en los números romanos, que es la manera en que los suman y los restan. ¿Ya? Entonces, fíjate, Maite, ahí está el 1, ¿cierto? Tú sabías los números, ¿cierto? Es el 1, el 2, dos palitos, claro, son dos, como dos dedos. Tres dedos. Aquí ya cambia, porque me están poniendo una B, que yo sé que esa B corta es 5, pero le están anteponiendo un palito, y ese palito está restando el 5, 1. Le resta 1 al 5, sería 4. Pero fíjense lo que pasa después, pues miren, ponen el 5, Maite, y le ponen un palito al lado. Ahora ese palito está sumando, no está restando. ¿Qué le quiero decir? Que cuando el palito va antes de algo, en este caso de la B, lo resta, y ahí le resta 1. Pero cuando el palito está después de la B, en este caso le sumó 1. Maite, esa B con un 1, ¿cuánto es? 6. Es 6. Entonces, mira, sigamos acá. Dice una B con dos palitos. ¿Qué número es, Maite? Si este era 6, esa B con dos palitos. 7. 7. Y mira, sigue la lógica. La B ahora tiene 3 palitos, Valentina sería 8. Pero ahora, por primera vez, me va a aparecer una X. Aquí ya me confundí. ¿Por qué? Porque lo que debo aprender primero, chiquillo, es que esta X significa 10. ¿Ya? Y acuérdense que cuando un palito se coloca antes de cualquier cosa, se resta. Por lo tanto, como la X es 10, y aquí hay un palito que yo sé que es 1, el 1 le está restando, quitando 1 al 10, y sería 9. ¿Ya? Eso es lo enredado que tiene. ¿Ya? Ahora, yo me puse a decir algo mucho más enredado, porque yo les dije que el 1 lo asociaran con 1000. ¿Ya? Y que el 2 lo asociaran con 2000, porque yo estaba hablando de siglos, ¿ya? ¿Cierto? Pero lo primero, chiquillos, que tienen que recordar es que
Esos son los números del 1 al 10, romanos. ¿Ya? Vamos a la lectura, Valentina. Vamos a practicar en otra clase esto, porque esto tienen que saberlo para ubicarse en el tiempo. Porque, mi querida Valentina, los libros de historia se escriben así los siglos, números romanos, ¿ya? Ya, Valentina, yo te ayudo, yo voy a leerlo primero. Dice, durante los siglos 17 y 18, año 1700 al 1800, la construcción de instrumentos musicales llegó a niveles de calidad difíciles de superar. Siga usted. Ya durante los siglos No, desde los 17, maestros. maestros. Ay, pues, los maestros artesanos. Ya los maestros artesanos llamados desde entonces luthiers. ¿Qué era un luthier, Valentina? ¿Ah? ¿Qué era un luthier? Eran artesanos que construían instrumentos Excelente. Siga con la lectura, por favor. que perfeccionaron la técnica de construcción de violines y otros instrumentos. Hicieron de su oficio un arte y una tradición que continúa viva hasta nuestros días. Siga. Los más famosos luthiers vivieron en la ciudad italiana de Cremona. Muchas gracias. Maite, Quesada, siga la lectura, por favor. Ya. Vamos Se entre llama- todos. Se llamaron Stradivarius, Bien. Amati Y, y Guarnieri. exacto, Guarnieri. Ya, excelente. Siga. Poseer un instrumento construido por ellos sigue siendo un sueño para cualquier músico. Excelente. Continúe, por favor. De ellos se cuenta la siguiente anécdota. Es Cremona, después de años de pacífica coexistencia en el mismo edificio, la tienda Amati decide hacer publicidad poniendo en su ventana al siguiente cartel: hacemos los mejores violines de Italia. Ya. La tienda Guarnieri enseguida reacciona señalando: hacemos los mejores violines del mundo. Por último, la familia Stradivarius cuelga su cartel: hacemos los mejores violines del edificio. Excelente, muy bien. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Claramente acá en este texto que acabamos de leer, ¿cierto? Esto está ocurriendo en Italia, ¿ya? ¿Cierto? Porque varias veces me menciona Italia, me menciona la ciudad de Cremona, que queda en Italia. Estos caballeros que están acá, Stradivarius, Amati y Guarnieri, eran fabricantes de instrumentos musicales, ¿ya? Eran luthier. No nos perdamos, acuérdense siempre, el título es importante. Voy a ir ahora y dice acá, según la lectura que caracteriza a los luthiers de las distintas familias, la familia, acuérdense que eran los Stradivarius, los Guarnieri y los Amati, ¿ya? Esos son apellidos de personas y eran luthiers muy famosas hasta el día de hoy, son recordados, chiquillos, y existen instrumentos de ellos, han pasado más de 100 años y siguen habiendo violines Stradivarius. Y mi querida Maite, te quería contar que los violines Stradivarius, que aún existen, mira lo que han pasado más de 100 años y aún existen, son de los violines más caros del mundo, ¿ya? Hay instrumentos caros, pero estos instrumentos valen millones de dólares. Su precio es inestimable, o sea, vale mucho dinero, ¿ya? Cuando algo es inestimable, es que ya no tiene precio. El precio se lo pone el comprador, ¿ya? Cuando alguien te diga, oye, ese violín es inestimable. ¿Cómo inestimable? Claro, no podemos estimar su precio, ¿ya? Porque es un objeto de arte invaluable. Invaluable también se ocupa esa palabra, chiquillo,
que no tiene precio, pues el precio se lo va a poner el comprador, y por lo general es un millonario, porque por ejemplo, yo aunque pasara toda mi vida trabajando, no podría comprar un violín de 50 millones de dólares, ¿cierto? Imposible. $1.000.000 son aproximadamente 1.000 millones de pesos chilenos. ¿De cuánto estamos hablando un violín de, miren, de 50 millones de dólares? ¿Ya? De mucho dinero, ¿ya? Ahora, algo que les quiero decir de los violines Stradivarius también, que hasta el día de hoy hay algo que no se sabe de ellos, es el misterio que ellos tienen, y es el misterio de este caballero que los fabricaba, que se llamaba Antonio Stradivarius, ¿ya, chiquillos? Porque miren, les pregunto lo siguiente, yo me he dado cuenta, ¿cómo un violín puede durar más de 100, 200, 300 años, un instrumento musical, y que usted lo tome y lo pueda tocar y sea de una calidad muy buena? Ya es algo raro, ¿cierto? Porque yo me he dado cuenta que, miren, los instrumentos son de madera. En el colegio las mesas están de madera y ustedes a veces la botan al suelo una mesa y la mesa ya se rayó, po, o ya se partió, o ya se rompió, ¿cierto? Y es una mesa que puede estar nueva y yo la boto. Y aquí estamos hablando de un instrumento de más de 100 años que también es de madera. ¿Cómo algo de madera puede durar más de un siglo? Porque acuérdense que el siglo dura 100 años, lo dijimos, ¿cierto, Valentina? ¿Ya? Si un siglo dura 100 años y estamos hablando de instrumentos musicales que duran más de 100 años y todavía están y además valen cientos de millones, ¿ya? ¿Cómo se puede mantener un instrumento musical así, Valentina, crees tú, en el tiempo, Cuidándolo mucho, cuidándolo tenerlo mucho? en un lugar que no se caiga. Ya, pero ¿qué es lo que hará que el instrumento, claro, cuidándolo mucho, que no se caiga, pero qué es lo que hará que la madera, digamos, no se corroa? Cuando, por ejemplo, una termita, ¿han escuchado hablar de las termitas? Sí, Ya, cuando las termitas, Sí. las que se comen la madera, ¿cierto? Roen la madera, po. Roer es como cuando la muerden, la van mordiendo, eso es roer, ¿ya? ¿Cierto? Los ratones a veces también roen, ¿cierto? Las cosas de madera, eso es roer, cuando empiezan como a morder, ¿ya? Entonces, la madera, ¿cómo no está roída con el tiempo, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado para que la madera no, porque van pasando los años, digamos, por un efecto natural, la madera, digamos, está el sol, el frío, la madera le afecta las condiciones de la temperatura? Entonces, hay algo, Valentina, que cuida la madera. ¿Qué será? De los violines en este caso. ¿Ah? ¿Saben lo que es? Lo que cuida la madera, además que lo cuide la persona, que lo mantenga en su cajita, donde viene el instrumento, todo lo cuide de la humedad, del calor, es el barniz, chiquillos. Lo que no se sabe de los instrumentos Stradivarius, de estos violines antiguos, es cómo era la mezcla del barniz. Se saben todos los componentes que este caballero ocupó para hacer el barniz, pero no sabemos la mezcla. Acuérdense que en ese tiempo uno iba a la farmacia y la farmacia no era como ahora. Uno iba a comprar, qué sé yo, pintura de algo, pero a uno le vendían la cosa en un tarrito que no tenía ni siquiera tapa. Venía tapado con una, ¿cuánto se llama? Con un paño de género, ¿ya? Porque las cosas eran distintas, la tecnología no era la misma de ahora, ¿ya? Entonces lo que se sabía era, digamos, qué sé yo, se sabía qué usaba para hacer el barniz, pero no se sabe la mezcla exacta de cada componente, ¿ya? Entonces, ahí podemos hablar algo más profundo antes que se nos termine el tiempo. Eh, Valentina, ¿cómo los científicos saben que ese hueso de ese animal tiene 1.000 años y no tiene 5 días de muerto? ¿Cómo saben que el hueso de un dinosaurio y no el hueso de un perrito que a mí se me murió la semana pasada? Y además dicen, ese hueso tiene 1.000 años, 500 años, 2.000 años. ¿Cómo determinan eso? ¿Cómo yo puedo decir que un hueso tiene tantos años? ¿Sabe? Eh, no. ¿Cómo se llamará, Maite, ese proceso científico que determina cuántos años tiene un hueso, el hueso de alguien? ¿Te viene a la cabeza?
No, Anaís. ¿Le viene a la cabeza a usted eso? ¿Cómo se llamará ese proceso? Porque es un proceso científico, po. Nazaret, ¿cómo se llamará ese proceso científico que determina la edad de los huesos? El ADN de los huesos. Descomposición. ¿Cuánto? Descomposición. No, la descomposición es cuando algo se empieza a echar a perder. Eso es la descomposición. ¿Ya? Por ejemplo, compré una mermelada hoy, no la guardé en el refrigerador y estuvo 5 días fuera del refrigerador y la fui a olorosar y estaba vinagre. Se descompuso. ¿Ya? Eso es descomponer, cuando algo se echa a perder. ¿Ya? Chiquillos, Eliana, ¿sabe usted cómo se llama ese proceso científico? Hay un disco que se llama así también. No me acuerdo muy bien cómo se llama la máquina, pero lo que sé es que mi hermana ve una serie así como Ya, de policía, así investigación, perfecto. y a veces he visto que tienen así como una máquina donde meten las cosas para saber lo de, por ejemplo, los huesos, y saben hace cuánto se murió y ahí hacen la investigación. Perfecto, ya. Por ahí va, pero la palabra mágica que dijo ella fue investigación. Chiquillos, ese proceso se llama carbono 14, ¿ya? Ese es el carbono 14. Cuando ustedes le digan, oye, el carbono 14, sí, el carbono 14, digamos, este procedimiento científico que ellos a través de esto determinan cuántos años tiene de existencia algo, ¿ya? Ahora, por ahí yo tengo un disco que se llama Carbono 14, me acordaron, ¿ya? Sigamos entonces, antes que se nos termina. Anaí Leiva, acá está mi querida Anaí. Según la lectura del texto que caracteriza a los luthier, ya sabemos que los luthieres son los artesanos de las distintas familias. ¿De qué se trata esta lectura que acabamos de hacer, Anaí? ¿De la perfección en la técnica de la construcción de instrumentos musicales? ¿De la competencia de carteles? ¿De la diferencia de la calidad de las maderas empleadas? Ser luthier es muy conocido en el siglo XVII, es la capacidad de construir instrumentos en un edificio. Yo voy a sacar al tiro una que no es. Esta no es, por ejemplo. Tengo claro que esa no es. ¿Ya? Anaís, ¿cuál otra que está acá crees tú que no es? La sé. La diferencia, exacto, tampoco me hablaron de la diferencia de las maderas, ¿cierto? Ahora, Valentina, ¿cuál otra de estas tres que está acá no es la respuesta? Una que no sea. Que no sea. La E. Exactamente, la capacidad. Nunca me habló de instrumento de construir en edificio. Me dijo que estas tres familias trabajaban en un mismo edificio, ¿cierto? Ya, en una de estas dos tiene que estar la respuesta. ¿Ya? Entonces voy a ir al texto. Siempre hay que guiarse con el texto. Y miren, dice que durante los siglos XVII y XVIII la construcción de instrumentos musicales llegó a niveles de calidad superior. La perfección en la técnica de la construcción de instrumentos musicales. Todo el texto está girando en torno a lo maravilloso, a lo extraordinario, a lo capo, ¿ya? Capo es una palabra italiana que significa que es muy bueno, ya que lo ocupamos nosotros acá en Chile, la palabra cuando decimos es capo, ya es capo para tocar el piano, que es bueno. Todo el rato me están hablando de esto, Maite, de la perfección de la técnica de construcción de instrumentos musicales. Esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, Eliana, acá, y vamos a subir este texto un poquito, lo voy a tratar de subir, chiquillos. Ya, acá está. ¿Dónde está mi querida Eliana por acá? Acá está Eliana. Eliana, déjame ver acá. Ya, acá está. Ya.
Esa preguntita que está acá, mira, ¿en cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del texto? De lo que leyó la Valentina y la Maite, y yo leí un poquito también al principio, ¿ya? Ese texto que leímos de los luthieres, de los que fabricaban instrumentos, que eran artesanos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal del texto, mira? ¿De qué se trataba el texto? De una persona que hacía los violines que duraban mínimo como un siglo. Exacto, ya, pero me hablaba de los artesanos, ¿cierto? Lo de un siglo lo dije yo para que se acordaran que acuérdense que un siglo dura 100 años y que tenemos que volver a practicar los números romanos porque yo pensé que se lo sabían, ¿ya? Entonces quiere decir que si yo borro esta, Liana, esta no es la respuesta. Mira, las consecuencias de ser un mal artesano, esa no es la respuesta, ¿cierto? No. ¿Ya? Ahora, las características de las maderas utilizadas, esta tampoco es la respuesta, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? ¿Las qué? ¿Quién dijo eso recién? Nazaret, ¿cuál es la respuesta? La. Exacto, porque este texto me está hablando, yo había escuchado que alguien dijo, por eso dije. Entonces, no es la evolución en la construcción de un violín, porque no me habló de eso. No me habló de cómo se construía un violín. Que le iba Acá estaría a hacer una pregunta hace rato. Ya, al tiro, salgo de acá. Pregúntame al tiro porque se va a terminar.